En la presente videoclase vamos a ver aparato genital masculino. Nosotros hemos visto ya la embriología y yo les recomiendo que miren esa videoclase, lean los contenidos relacionados a embriología del aparato genital masculino porque va a ser muy útil para entender también la estructura del aparato genital del adulto. El sistema genital masculino está formado por los testículos, las vías espermáticas, las glándulas sexuales accesorias, el pene y el escroto. Entre las glándulas sexuales accesorias vamos a ver que se encuentran las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvoretrales. En cuanto a las funciones de los testículos, uno generalmente lo asocia con la espermatogénesis, o sea, la producción de espermatozoides, pero es importante que no nos olvidemos que la otra función importante es la esteroidogénesis, es decir, la síntesis de las hormonas sexuales masculinas de los andrógenos. ¿Sí? Los andrógenos, sobre todo la testosterona, son muy importantes para la espermatogénesis, o sea que están vinculadas y por supuesto que van a cumplir una función también muy importante porque ya lo hemos visto durante el desarrollo embrionario. Eso permite que el feto, que es XY, adquiera el fenotipo masculino y muchas veces los trastornos asociados a la producción de hormonas causan el dimorfismo sexual y las alteraciones a nivel de desarrollo sexual masculino. Los fenómenos de división celular durante la producción de las gametas, ¿sí? Al igual que en el caso de las gametas femeninas, van a comprender, lo vamos a ver después, procesos tanto de mitosis como de meiosis. ¿Sí? Bueno, para hablar un poco de los testículos en los adultos son órganos pares, ovoides, miden aproximadamente 2 por 3 por 4 centímetros, se encuentran dentro del escroto, fuera de la cavidad abdominal. Esto tiene que ver porque es importante mantener la temperatura 1 grado, 2 grados por debajo de la corporal para que se produzca la espermatogénesis, sean viables esos espermatozoides. Por eso cada testículo se encuentra suspendido en el extremo de un saco que es, músculo facial alargado, que está en continuidad con la capa de la pared anterior del abdomen y se van a proyectar dentro del escroto, ¿sí? Lo que están viendo aquí. Se van a encontrar conectados mediante los cordones espermáticos, ¿sí? A la pared abdominal y van a estar adheridos al escroto por ligamentos escrotales que son restos en realidad del gubernáculo testis. ¿Se acuerdan de ese ligamento? Los testículos van a presentar una cápsula muy gruesa de tejido conectivo que es la llamada túnica albuginea, ¿sí? Que la están viendo acá en este color celeste, que va a cubrir el testículo y que además va a emitir tabiques hacia el interior para dividirlo en lóbulos. ¿Sí? La parte interna de esta cápsula, de la túnica albuginea, van a ver después que también tiene una túnica, ¿sí? Una túnica que se conoce como túnica vasculosa, que es una lámina de tejido conectivo laxo por donde van a discurrir los vasos sanguíneos. Cada testículo va a estar dividido en aproximadamente 250 lobulillos mediante esos tabiques que les decía incompletos de tejido conectivo que se proyectan desde esta cápsula a lo largo de la superficie posterior del testículo. La túnica albuginea va a aumentar su espesor, se va a introducir dentro del órgano y va a formar lo que se conoce como mediastino testicular. Bien, que lo están viendo acá. Entonces los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y la vía espermática van a atravesar este mediastino testicular al entrar o al salir del testículo. O sea, va a ser por el lugar por el que van a ingresar esas estructuras. Cada lobulillo testicular, ¿sí? Consiste en 1 a 4 túbulos seminíferos en los que se van a producir los espermatozoides y también va a tener un estroma de tejido conectivo en el que hay células intersticiales que son las células de Leydig, encargadas principalmente de producir testosterona. Cada túbulo dentro del lobulillo va a formar una especie de asa, va a ser un túbulo muy contorneado porque es un túbulo que tiene una longitud considerable y que tiene que plegarse sobre sí mismo para poder entrar dentro del lobulillo.
Los extremos del asa están cerca del mediastino, ¿ven? Estos serían los túbulos seminíferos que están contorneados y el extremo están cerca del mediastino. Van a adoptar ahí en esa porción que es próxima al mediastino, ya van a dejar de ser contorneados y van a ser más bien rectos y cortos. Este segmento del túbulo seminífero va a recibir el nombre de túbulo recto o tubulus rectus, ¿sí? Que van a formar, la unión de esos túbulos rectos, van a formar una red anastomosada, que es la red testicular, ¿sí? Son conducto anastomosado, que acá estamos viendo justamente las perforaciones de esa red. Aquí tienen, por ejemplo, un poco la descripción de las paredes, ¿sí? Acá tienen la túnica albuginea, la túnica vasculosa, los túbulos seminíferos, los tabiques que emite esa túnica albuginea, ¿sí? Después tenemos, por supuesto, la pared, lo que es del escroto. Tenemos unas células mesoteliales que están recubriendo esta túnica vaginal, que es parietal. Esta es la túnica vaginal visceral, están viéndolo acá, y estas son células mesoteliales también. Después tenemos, bueno, la fascia de Coles, el músculo dartos, un músculo muy importante porque gracias a la contracción y relajación hace que los testículos se acerquen o se alejen del cuerpo, entonces regulan un poco la temperatura. Y por supuesto lo que es la piel, ¿sí? Con su dermis y su epidermis. En esta imagen de la derecha es una microfotografía de la túnica albuginea del testículo. Ustedes pueden observar la cavidad escrotal de este lado, ¿sí? De este lado está el interior del escroto, de la pared del escroto, ¿sí? Después tienen la túnica albuginea, que es esta, ¿sí? O sea, entrando al testículo, la túnica albuginea, que está cubierta por estas células mesoteliales chiquitas que ven acá en esta superficie. Después van a ver la túnica vasculosa, ¿sí? Que es esta, y los túbulos seminíferos, que son estos. Acá hay uno prácticamente completo y acá parte de dos de ellos. Esto es también una fotomicrografía de un testículo humano. Acá pueden ver un corte de testículo que ha sido tenido con hematoxilina eosina. Está visto a un aumento pequeño, 30 por, ¿sí? En donde pueden ver la túnica albuginea, se ve perfectamente la túnica albuginea, se ve la túnica vasculosa, que es esto donde discurren los vasos sanguíneos, ven los tabiques que emite esa túnica albuginea hacia el interior, los túbulos seminíferos, ven el interior que está cubierto, está rodeado de túbulos seminíferos. Y algo que les tiene que llamar la atención es la irregularidad de estos túbulos seminíferos, y eso porque esos túbulos, como les mencionaba, son muy contorneados, entonces son muy irregulares. Si nosotros lo miramos a mayor aumento, vamos a ver los túbulos seminíferos con su epitelio estratificado, que ya vamos a entrar en detalles, y el tejido intersticial, o sea, los espacios que hay entre los túbulos seminíferos, ocupados principalmente por las células de Leydig, ¿sí? Son cúmulos pequeños que hay entre túbulos contiguos, ¿ven? Son células que están ahí, son muy importantes, les decía, en la producción de la testosterona. Los túbulos seminíferos, cada túbulo seminífero tiene más o menos unos 50 centímetros de longitud, ¿sí? El rango va de 30 a 80, el término medio son 50, y el diámetro varía entre 150 y 250 micras. El epitelio seminífero es un epitelio estratificado, ¿sí? Es complejo, es poco habitual y está compuesto principalmente por dos poblaciones celulares básicas, ¿sí? O sea que ustedes, para describirlo, tienen que decir que encontramos dos tipos de células. Por un lado las células de Sertoli o de Sertoli, y por otro lado las células espermatógenas, ¿sí? O sea, las células de Sertoli, que son estas que ven acá, son estas células grandotas que están unidas entre ellas, son las células sustentaculares o células de sostén, también se conocen. Y las células espermatógenas son estas, son las que tienen que ver con las células de la línea germinal, las que van a dar lugar a los espermatozoides, ¿sí? Las células de Sertoli, si ustedes se fijan, bueno, tienen la particularidad que no se van a dividir, ¿sí? A diferencia de las células espermatogénicas, que sí se dividen. Las células de Sertoli no se dividen después de la pubertad. Son cilíndricas, ¿ven? Son bastante altas, presentan evaginaciones apicales, ¿sí? Y laterales también, porque son a través de ellas las que se contactan y establecen como una especie
de malla, de unión, de barrera, ¿bien? En realidad, bueno, también lo hacen con sus células, con las células espermatógenas contiguas, y están ocupando los espacios que hay entre las células espermatógenas, ¿sí? Esta configuración intrincada de las células de Sertoli no es tan fácil de distinguir en los cortes de rutina teñidos con hematoxina y eosina, ¿sí? A pesar, bueno, este esquema muy gráfico y como que resultan fáciles de distinguir, pero la realidad no es tan sencilla. Las células de Sertoli le van a dar la organización estructural a los túbulos porque se extienden a través de todo el espesor del túbulo seminífero, ¿sí? Pasando a las otras células, que son las espermatógenas, con regularidad se van a diferenciar y se van a dividir y se van a diferenciar en espermatozoides maduros. Eso lo hacen, por supuesto, durante la pubertad. Las células, como les decía, espermatógenas van a derivar de las células germinativas primitivas, esas que han se originado en el saco vitelino, han migrado por el miso dorsal y han colonizado las crestas genitales, ¿sí? Se van a organizar en capas que no están muy bien definidas, pero sí están muy bien separadas del tejido intersticial, ¿sí? Prácticamente las células de Sertoli van a estar apoyadas en su lámina basal y van a estar estrechamente unidas formando una barrera que permita separar el intersticio del túbulo seminífero, de la pared del túbulo seminífero. Sobre todo les decía de las células que han cambiado su datación cromosómica. Acá están viendo, por ejemplo, las espermatogonias tipo A y tipo B, que todavía son diploides, pueden estar apoyadas en esta lámina basal y pueden estar de alguna manera en contacto con el intersticio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas células siguen siendo diploides y son similares a cualquier célula del cuerpo. Pero si ustedes observan las células como el espermatocito secundario, las espermátidas, y los espermatozoides están alejados del intersticio, están ya más cerca de la luz, no solamente porque tienen que ser liberados a la luz para hacer el recorrido y ser eyaculados, sino principalmente porque son células haploides que son muy diferentes y pueden desencadenar una respuesta inmune en frente a células que están presentes en el intersticio. Entonces, para evitar desencadenar esa respuesta inmune, se hace esa barrera hematotesticular que está formada principalmente por las células de Sertoli, ¿sí? Entonces, les decía que las células inmaduras, las espermatogonias, pueden estar apoyadas sobre la lámina basal. En cambio, las espermátidas, que son más maduras, están adheridas a la porción apical de las células de Sertoli. ¿Ven? Esta es la porción apical de las células de Sertoli, están ahí porque las células están dándole sostén y están de alguna manera ayudándolas a que se desarrollen, ¿sí? La lámina propia, ¿sí? O la túnica propia, también llamada tejido peritubular, que está por fuera, digamos, del túbulo seminífero, es un tejido conectivo que no tiene fibroblastos típicos, ¿sí? Eso es muy importante porque la función del fibroblasto está a cargo de unas células mioides, que son las células peritubulares contráctiles, que la están viendo acá, ¿sí? Entonces, alrededor, a ver, para que nos ubiquemos, este es el túbulo seminífero, esta es la lámina basal, ¿verdad? Porque es un epitelio, se apoya, y el tejido conectivo que está por fuera, que es peritubular, está formada por capas de células justamente que son mioepiteliales, o sea que son células que tienen capacidad contráctil porque son importantes justamente para permitir la contracción de ese túbulo y permitir que el contenido del túbulo pueda ser conducido y que salga de los túbulos seminíferos. Les decía que ese tejido conectivo que está acá por fuera de los túbulos seminíferos está compuesto por 3 a 5 capas de células mioides. Tiene muchas fibras colágenas que son secretadas justamente por estas células mioides. No hay fibroblastos, ¿sí? Eso es un detalle muy importante. En el nivel ultraestructural, las células mioides van a exhibir características que están asociadas a las células musculares lisas, que incluyen una lámina basal y gran cantidad de filamentos de actina, por ejemplo, pero también van a ver que tiene un retículo endoplasmático rugoso abundante, lo cual, por supuesto, está indicando su activo metabolismo en la síntesis de fibras de colágeno. Les decía que las contracciones rítmicas de estas células mioides van a generar ondas peristálticas que van a contribuir a mover los espermatozoides y el líquido testicular
a lo largo de los túbulos seminíferos, hacia las vías espermáticas que vamos a ver a continuación. Por fuera de esta capa mioide hay vasos sanguíneos, no están representados acá, pero por fuera estarían los vasos sanguíneos, y hay una vasculatura linfática extensa, y van a estar también las células de Leydig, ¿sí? Es muy importante la presencia de los vasos sanguíneos para las células de Leydig para que puedan volcar sus hormonas ahí. Las células de Leydig también, bueno, que puedan difundir en ese tejido. Como consecuencia normal del envejecimiento, la túnica propia, o sea, esta capa de justamente de células mioides, de fibra de colágeno, aumenta de espesor, ¿sí? Entonces el engrosamiento va a hacer que se disminuya el ritmo de producción de espermatozoides y hay como una reducción general del tamaño de los túbulos seminíferos. Eso es como una consecuencia del propio envejecimiento. Bueno, para hablar un poco de la espermatogénesis, recuerden ustedes que comienza al momento de la pubertad. Antes de la pubertad los túbulos seminíferos no son túbulos huecos, pero con el inicio de la pubertad se vuelven huecos y empiezan a dividirse las células de las espermatogonias para dar lugar a espermatocitos primarios, secundarios, espermátidas y a espermatozoides. En este diagrama, por ejemplo, se están viendo dos células de Sertoli, que son estas columnares altas. Ven las células intersticiales de Leydig, ven este el tejido intersticial, la luz del túbulo seminífero. Cerca de la membrana basal se encuentran las espermatogonias, ¿la ven? Que pueden ser de dos tipos, A y B. Los espermatocitos recién formados van a ir rompiendo la unión que tienen, ¿sí? Van a romper temporalmente esa unión estrecha con las células de Sertoli que están formando la barrera hematotesticular o sangre de testículo para poder moverse dentro del compartimento basal al compartimento adluminal, que es este, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? La fase de la espermatogénesis tiene una fase espermatogónica, que es de mitosis, donde estas espermatogonias A se dividen para dar más espermatogonias A su vez esas A dan espermatogonias B, esas B algunas se dividen y otras entran en el proceso de diferenciación a espermatocitos. Y luego los espermatocitos van a experimentar la fase de espermátide que se conoce como espermiogénesis, que van a dar lugar a los espermatozoides. Acá tienen justamente en ese esquema representada la espermiogénesis, que es el proceso de diferenciación del celular, mediante el cual las espermátides se van a convertir en espermatozoides. Acá ven los principales cambios que ocurren durante la espermiogénesis. Estos implican, entre otras cosas, el aplanamiento del núcleo. Ven que el núcleo empieza como a aplanarse, la formación de un acrosoma, que se parece a un lisosoma gigante. ¿Ven? ¿Sí? Ven como el núcleo, o sea, acá está el núcleo y se empieza a formar ese capuchón acrosómico, ¿sí? El acrosoma es como, bueno, empieza a crecer un flagelo también a partir del cuerpo basal, se reorganizan las mitocondrias en la región de la pieza intermedia, o sea, toda esta porción va a estar rica en el cuello, digamos, del espermatozoide, va a ser rico en mitocondria porque justamente van a proveer la energía para que se pueda mover. Y se desprende todo el citoplasma que no se necesita, ¿sí? Es muy importante recordar, a diferencia de lo que sucedía en los ovocitos, en los óvulos, en la ovogénesis, que acá a partir de una sola espermatogonia se producen 4 espermatozoides. Nosotros recordemos que a partir de una ovogonia se va a producir un solo óvulo que es de mayor tamaño, ¿sí? Con 3 cuerpos polares. Acá se producen gametas que son todas del mismo tamaño y tienen una particularidad, que a medida que se dividen, si ustedes se fijan, la subpoblación llamada espermatogonia tipo A actúa como células madre que se dividen para producir nuevas células madre y otra espermatogonia tipo A que siguen dividiéndose por mitosis, ¿sí? La mitosis en estas células ocurre con una citocinesis incompleta. No sé si les llama la atención este puente que hay citoplasmático. Eso habla de que todos los citoplasmas de alguna manera permanecen conectados. No es que se separan de manera completa las células, sino que forman un verdadero sinsitio. Acá tienen otro ejemplo de sinsitio, ¿sí? En donde los citoplasmas están comunicados. Se piensa, una de las hipótesis es que eso permite que sea sincrónica y que todas las células, como van perdiendo citoplasma,
cuenten con las moléculas señales y puedan distribuirse bien las organelas entre ellas para dar gametas del mismo tamaño. Las espermatogonias de tipo A se van a dividir mitóticamente 2 o 3 veces, luego se van a diferenciar en espermatogonias de tipo B, que se van a someter a una ronda final de mitosis para formar células, espermatocitos primarios. Entran en meiosis y dan lugar a los espermatocitos, o sea, los espermatocitos primarios van a experimentar la primera división meiótica y van a formar los espermatocitos secundarios. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ahí están viendo dos espermatocitos primarios que están interconectados. ¿Sí? Esos puentes van a persistir durante la primera y la segunda división meiótica. ¿Sí? Se van a perder a medida que las espermátides haploides se empiezan a diferenciar en espermatozoides. Las interconexiones de las células les decía que permiten una comunicación libre entre los citoplasmas y ayudan a que se manejen todo esto como un sinsitio, al unísono, ¿sí? De manera sincrónica. Bien. Bien, entonces, bueno, para ir viendo con más detalle qué pasa en el túbulo seminífero, pues recién veíamos la espermatogénesis así de manera aislada, pero esto hay que incluirlo justamente en el túbulo seminífero, porque es en el epitelio del túbulo seminífero en donde se están produciendo las divisiones celulares. Entonces las células espermatógenas en diferenciación, ustedes van a ver que no están distribuidas al azar en el epitelio seminífero, ¿sí? Ya que hay como tipos celulares específicos que se agrupan juntos. Y esto tiene que ver porque las células permanecen unidas, como les decía, durante la primera y la segunda división meiótica, permanecen unidas. Entonces es como que hay grupos de diferenciación. O sea, arranca una espermatogonia B, ¿sí? Que se divide mitóticamente, se transforma en espermatocito primario. Ese espermatocito primario se va a dividir, va a dar meióticamente, se va a hacer la primera división meiótica, va a dar lugar a un espermatocito secundario y ese espermatocito secundario va a hacer la segunda división meiótica. Entonces, todo ese grupo de células permanecen unidas y son como agrupamientos o asociaciones que tienen que ver justamente con ese sincronismo que se da gracias al sinsitio que se forma. Entonces, todas las fases de la diferenciación van a ocurrir en forma secuencial en cualquier sitio del túbulo seminífero. O sea, no es que nosotros vamos a encontrar una porción del túbulo seminífero donde van a estar todas las espermatogonias tipo A. ¿Cómo va cambiando ese proceso de diferenciación? O sea, encontraremos algunos lugares donde ya se están liberando espermatozoides, quizás del otro lado están produciéndose las espermátidas, pero sí es importante que asociado a ese espermatozoide están las células por debajo que pertenecen al mismo grupo, están todas asociadas. Bien, entonces, todas las fases de la diferenciación ocurren en forma secuencial en cualquier sitio, les decía, del túbulo seminífero, porque la progenie, ¿sí? La descendencia de las células madre permanecen conectadas por los puentes citoplasmáticos que hemos visto y van a experimentar esas divisiones mitótica y meiótica y la maduración de una manera sincrónica gracias al sinsitio que se ha formado. Cada agrupamiento de células, ¿sí? O asociación celular, como también se denomina, se considera que es una etapa o un estadio de un proceso cíclico, ¿sí? Es un ciclo. Partimos de la espermatogonia A, que pasa a B, la B a espermatocito primario, secundario, espermátidas y espermatozoides. Eso sería un ciclo, ¿sí? Esa serie de estadios, ¿sí? O etapas que hay entre dos apariciones sucesivas del mismo patrón, o sea que se repita ese patrón cíclico, ¿sí? Constituye justamente lo que se conoce como ciclo del epitelio seminífero. Un ciclo sería eso, ¿sí? En ratas, por ejemplo, que ha sido muy estudiado, se sabe que un ciclo del epitelio seminífero implica 14 estadios sucesivos secuenciales a lo largo del túbulo seminífero. En cambio, en humanos se ha visto que, o se ha podido definir 6 estadios, ¿sí? Entonces, después de cómo se hacen estos estudios, bueno, se inyecta un marcador radioactivo, que puede ser, por ejemplo, la timidina tritiada, se hace un pulso y se observa, se puede seguir la célula que ha tomado ese pulso de timidina tritiada, se puede ver cómo se empieza a dividir, porque pasa la timidina tritiada a las células descendientes,
y se puede hacer el seguimiento desde el comienzo hasta el proceso de diferenciación total de esa célula. Eso permite diferenciar el ciclo completo y se ha visto que ese ciclo completo en humanos tiene 6 etapas, ¿sí? Cada, cada etapa más o menos, ¿sí? O cada ciclo del epitelio seminífero es constante y tarda aproximadamente 16 días. O sea que hacen falta más o menos unos 4 ciclos y medio, ¿sí? Para llegar a los 74 días, que son los que se necesitan para producir un espermatozoide, ¿sí? Desde la espermatogonia al espermatozoide. En cualquier sitio y momento puede haber varias generaciones de células en desarrollo en el espesor del epitelio seminífero, lo cual va a dar lugar a asociaciones particulares, ¿sí? ¿Qué más? En el testículo humano se van a producir aproximadamente 300 millones de espermatozoides por día. La duración del ciclo y el tiempo necesario para la espermatogénesis son constantes y además es como un rasgo característico y específico de cada especie, valga la redundancia, ¿sí? Bueno, acá tienen representadas esas 6 etapas que les mencionaba. Ven que tienen características particulares. Ustedes tienen acá de manera lineal, por código de colores, cada tipo de célula, y si ustedes van viendo cómo cambia en cada etapa, si ustedes se fijan en el túbulo seminífero, esa composición va cambiando. Ven los colores, el tamaño de las células, son diferentes. Pero la idea es que lleguemos a la producción de los espermatozoides y eso se hace en 6 etapas más o menos, en el humano, ¿sí? Pero como les decía, ustedes hacen un corte, esto es un esquema, pero si ustedes hacen un corte en el túbulo seminífero, en el mismo túbulo seminífero, cortan un poco más adelante, van a encontrar a lo mejor otras etapas. O sea, no van a encontrar siempre la etapa 1 en este lugar, la etapa 2, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no es una cuestión ordenada. Bueno, volviendo a las células de Sertoli, que son estas células subtentaculares, les decía que son células cilíndricas altas que no se dividen y están apoyadas en una lámina basal, ¿sí? En este epitelio estratificado del epitelio seminífero. Son células de sostén para los espermatozoides en desarrollo que se van a adherir a su superficie después de la meiosis, ¿sí? Las células de Sertoli van a tener un retículo endoplasmático liso bastante importante. Tienen también un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. Hay pilas o laminillas también anulares, poseen muchas mitocondrias, las están viendo acá, son muchas mitocondrias. Un aparato de Golgi también bien desarrollado, cantidades variables de lisosomas, inclusiones lipídicas, ¿sí? Gránulos de glucógeno. Lo importante acá es que la composición del líquido en los túbulos seminíferos y en las vías espermáticas va a diferir considerablemente de la composición del plasma sanguíneo, ¿sí? Y de la linfa testicular. Y esto en parte tiene que ver con las secreciones de las células de Sertoli. Son muy importantes las uniones que se dan entre las células de Sertoli. Acá están viendo una célula de Sertoli con la membrana basal, ¿sí? Miren las uniones que se dan, ¿sí? Entre células de Sertoli son uniones estrechas, oclusivas, porque justamente lo que les decía, la idea es que no entren en contacto las células que se están diferenciando, que están de este lado, con las células no diferenciadas que están de este lado. O sea, en realidad es no que no entren en contacto entre ellas, sino que las células diferenciadas no pueden entrar en contacto con el tejido intersticial, en donde puede desencadenar una respuesta inmune. Entonces, estas uniones entre las células de Sertoli, ¿ven? Esta es una célula de Sertoli, ¿ven? Ahí, que tienen esas proyecciones citoplasmáticas. Acá hay otra célula de Sertoli que va así. Acá hay otra, que serían los límites, ¿sí? Entonces, el complejo de unión, les decía, de células Sertoli y células de Sertoli es un dispositivo de adhesión con una unión hermética, ¿sí? Para formar esa barrera hematotesticular. La unión que hay entre las células de Sertoli y las espermátides, por ejemplo, es solo un dispositivo de unión, no es oclusivo,
¿sí? Las mantienen unidas porque la están como sosteniendo para permitir que se desarrolle normalmente. A nivel ultraestructural van a ver que tienen, bueno, microtúbulos, tienen muchos microtúbulos, lo ven acá, los microtúbulos, tienen, como les decía, mitocondrias, tienen, bueno, también los lisosomas, un retículo endoplasmático rugoso importante, un retículo endoplasmático liso, una parte de Golgi también importante, pero acá es muy importante la formación de esa barrera hematotesticular porque va a permitir separar esas células que son haploides del resto del cuerpo que es diploide. ¿Sí? Eso va, incluso muchos problemas de fertilidad en hombres se deben a que esa barrera no funciona tan bien, entonces entran en contacto con células del sistema inmune, las células de diferenciación desencadenan respuesta y son atacados los espermatozoides que se van formando y las espermátidas, entonces el hombre es infértil. El tejido intersticial, o sea, todo lo que está, acuérdense, entre los túbulos seminíferos, tiene presencia de capilares fenestrados. La función principal es nutrir las células del túbulo seminífero, el transporte de las hormonas, la producción de andrógeno, acá lo están viendo, ¿sí? Con microscopía óptica, este es un túbulo seminífero y este es el tejido intersticial donde están las células de Leydig. ¿Sí? Acá están las células mioepiteliales que les hablaba hace rato, este es un tejido conectivo intersticial más bien laxo, está teñido con hematoxina y eosina. Las células de Leydig o células intersticiales son células poliédricas grandes, eosinófilas, que normalmente contienen inclusiones lipídicas, lo están viendo acá, ¿ven? Con frecuencia también tienen un pigmento lipofuscínico y cristales citoplasmáticos en forma de bastón, ¿sí? O bastoniformes, que se conocen como cristales de Reinke, ¿sí? Lo están viendo acá, por ejemplo. En los preparados histológicos de rutina, estos cristales son refráctiles y miden más o menos 3 micras por 20. En realidad, su función y su naturaleza exacta no se terminan de conocer, pero se cree que son un producto proteico de la misma célula, o sea, son condensaciones de proteínas producidas por la misma célula. En esta imagen, por ejemplo, están viendo una fotomicrografía al electrónico de transmisión, ¿verdad? Donde ven varias células de Leydig. Ven incluso acá un macrófago. En el citoplasma contiene el retículo endoplasmático liso. También otra característica tienen las inclusiones lipídicas, que son estas. ¿Ven? ¿Qué más contiene? Bueno, el aparato de Golgi, lo están viendo acá. Aparato de Golgi, todas las vesículas del aparato de Golgi. Lisosomas, están viendo lisosomas, estos son lisosomas. Están viendo, por ejemplo, acá con mayor aumento el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Donde ven que hay partículas como densas, electrodensas, que se tiñen más oscuras, y en realidad es el almacenamiento de glucógeno, es la presencia de glucógeno en ese retículo endoplasmático. En el caso de esta microfotografía de acá de la derecha, ¿sí? Están viendo con mayor aumento un cristal de Reinke, que es esto, en realidad están viendo dos cristales de Reinke. Bien, están viendo, por ejemplo, también una inclusión lipídica, esto que lípido, ¿sí? Están viendo en las flechas el retículo endoplasmático liso, todo esto es retículo endoplasmático liso. Bueno, ahora con respecto a los conductos intratesticulares. Acá cabe aclarar que para muchos autores, o sea, los conductos intratesticulares son los túbulos rectos, que son a continuación de los túbulos seminíferos, ¿verdad? El segmento terminal corto, que deja de ser contorneado y se vuelve recto, que está tapizado solo por células de Sertoli, eso es una característica muy importante, y desemboca en la red testicular. La red testicular o red testi es una serie de conductos anastomosados, ¿se acuerdan que estaban dentro del mediastino testicular, del tejido conectivo del mediastino? Y un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo.
Algunos autores agregan dentro de los conductos intratesticulares una porción de los conductillos o conductos eferentes, ¿sí? Para otros autores los conductos o conductillos eferentes son extratesticulares. Así que bueno, yo considero que los conductos eferentes van a nacer en el testículo, pero van a empezar, se van a incorporar, van a formar prácticamente la cabeza del epidídimo, entonces son extratesticulares. Pero bueno, en algunos libros van a encontrar que también lo incluyen dentro de los conductos intratesticulares. En esta imagen están viendo, bueno, la imagen al microscopio óptico, la transición del túbulo seminífero a un túbulo recto, ¿sí? Esta es la red testicular, este es un túbulo seminífero, este es un túbulo recto. ¿Ven cómo cambia el epitelio? Este epitelio estratificado pasa a ser un epitelio que está formado solo por células de Sertoli. Bien, se va a observar una parte del mediastino testicular con la red testicular. ¿Ven? Este es el mediastino testicular. Esta estructura como abierta, esa estructura anatomosada de los túbulos rectos que forman una red testicular. Ese corte está teñido con hematoxina y eosina. En este caso hay una fotomicrografía de testículo humano. Van a ver también teñido con hematoxina y eosina. Van a ver una parte del mediastino testicular, ¿sí? Y van a ver la red testicular. ¿Bien? Acá en esta flechita, no sé si ustedes ven la terminación, ahí se está marcando la terminación de un túbulo recto cuya superficie abluminal está tapizada solo por células de Sertoli. ¿Bien? Células de Sertoli. Esto es justo lo que se está viendo ahí, es un túbulo recto. El contenido del túbulo se va a introducir en la red testicular. ¿Ven? Ahí empieza a entrar a la red testicular. Aquí, bueno, un poquito más de aumento. Van a ver también, con un corte un poco más profundo, la red testicular, que está a la izquierda. Esta es la red testicular. Ven, se diferencia muy bien la luz que tiene la red testicular por todos esos conductos anastomosados. Se va a ver esa luz, como les decía, y van a ver los túbulos seminíferos. Acá hay uno, ¿sí? Incluso van a ver en este es un túbulo recto. Ven cómo cambia el epitelio en esta parte del túbulo recto, y en el asterisco está denotando lo que es la parte del epitelio seminífero y la parte del túbulo recto, ¿ven? Que desemboca en la red testicular. Hay un cambio brusco, acá lo ven, del epitelio del túbulo seminífero al epitelio del túbulo recto. Entonces eso permite diferenciarlos. Ahí tienen los aumentos. Pasando a las vías espermáticas extratesticulares, van a derivar todas del conducto mesonéfico de Wolff y de los túbulos excretores mesonéficos. Por eso yo les decía que es importante que ustedes revisen la embriología. Tenemos que hablar de los conductos o conductillos eferentes, ¿sí? Desde los túbulos seminíferos hasta la... Bueno, para hacer un poco un repaso en general de las vías espermáticas, antes de entrar en los conductillos eferentes, el desarrollo inicial de las células de Leydig y el comienzo de la secreción de las hormonas, o sea, principalmente de la testosterona, van a estimular al conducto mesonéfico de Wolff para que se diferencie la vía espermática del testículo, ¿sí? Eso acuérdense que es muy importante, la acción de las hormonas para ello. Desde los túbulos seminíferos hasta la uretra vamos a hacer un recorrido pasando primero por los túbulos rectos, ¿sí? Eso que no está acá, pero están dentro del testículo, creo que acabamos de ver, por la red de testi, ¿sí? Se van a unir a partir de la red testicular los conductos eferentes o conductillos eferentes que van a salir del testículo, van a desembocar en una vía común, que es el conducto del epidídimo, que va a tener un recorrido muy tortuoso, ¿sí? Ese epidídimo después se va a continuar con el conducto deferente, ¿sí? El cual se va a extender hasta la próstata. De allí se va a unir al conducto excretor de la vesícula seminal, ¿sí? Y va a formar el conducto eyaculador, que va a atravesar la próstata, por supuesto, y va a desembocar en la uretra prostática, ¿sí? Como hemos visto en embriología, la porción del conducto mesonéfico contigua al testículo en desarrollo
va a adquirir un trayecto contorneado y se va a diferenciar en el conducto del epidídimo. ¿Sí? Eso es lo que les decía al comienzo. Ya yendo justamente a los conductos deferentes, ¿sí? Entonces, ya hemos hecho el recorrido hasta la uretra prostática. Volviendo a los conductillos deferentes, les decía que los túbulos seminíferos, entonces, van a empezar a volverse rectos en la porción final y van a formar los conductos rectos. Esos conductos rectos van a formar la red de Testi y desde la red de Testi van a surgir los conductillos deferentes. Esos conductillos eferentes, ¿sí? Que son, por supuesto, resultado de los conductos, los conductillos estos eferentes son justamente esos túbulos excretores mesonéficos que hablábamos, más o menos unos 20 de esos túbulos van a permitir unir la red testicular con el epidídimo, ¿sí? Esos conductos o conductillos deferentes tienen un epitelio pseudocilíndrico estratificado, tienen células altas y bajas, ¿sí? Las células altas son ciliadas, las células bajas presentan microvellosidades, tienen invaginaciones, vesículas de pinocitosis. O sea, esto habla de que tienen una función muy importante en la absorción del líquido, ¿sí? Bueno, el conducto del epidídimo, una vez en la porción, digamos, la porción distal, ¿sí? del conducto mesonéfrico de Wolf, se va a recubrir de una capa muy gruesa de músculo y va a formar los conductos deferentes, ¿sí? De músculo liso, ¿sí? El extremo de este conducto mesonéfrico también va a dar lugar al conducto eyaculador y a las vesículas seminales. En esta imagen, que es una fotomicrografía de los conductos o conductillos deferentes, como también se los conocen, se está viendo, bueno, está teñido, tiene una tinción especial, está teñido con ácido pícrico y hematoxilina como para aumentar el contraste. Se ve ese epitelio pseudo cilíndrico, pseudo estratificado cilíndrico. Acá está mal puesto pseudo cilíndrico, no, es pseudo estratificado cilíndrico. Ya lo vamos a corregir en la presentación. La superficie que da a la luz del tubo, algo que lo caracteriza también, ¿sí? que presenta ondulaciones, ¿sí? A causa justamente de la alternancia de estas células ciliadas altas y bajas, hace que ese epitelio presente como una estrella, se vea a la luz como una estructura estrellada, ¿sí? Cada conductillo va a estar rodeado por varias capas de células musculares, el músculo liso que lo están viendo acá, ¿ven? Estas son varias capas de células musculares. En la luz van a ver que hay espermatozoides que están como condensados, están aglomerados, lo ven acá, ¿sí? El estroma, ¿sí? de toda esta estructura está formado por tejido conectivo, lo están viendo acá, es esto que está en el medio, y tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos sanguíneos como los que están viendo acá. Bueno, y en este recuadro donde se está viendo con mayor aumento, están viendo el epitelio pseudoestratificado que les hablaba, ¿sí? Pseudoestratificado, donde ven las células cilíndricas, o sea, las células más altas y las células más bajas. Esa alternancia de células altas y bajas le dan ese aspecto así como estrellado a ese conductillo eferente. Bueno, acá lo importante es resaltar que el primer sitio donde aparece el músculo liso, ¿sí? Bueno, el epidídimo va a estar formado por los conductos o conductillos eferentes más el conducto del epidídimo, ¿sí? Es una estructura con forma de semiluna que se va a apoyar sobre la superficie superior y posterior del testículo, ¿sí? Mide más o menos 7,5 centímetros de longitud y va a estar compuesto por los conductillos eferentes y el conducto del epidídimo, junto por supuesto con los vasos sanguíneos, los músculos lisos y cubierta de tejido conectivo que están asociados, ¿sí? No es una estructura que está desnuda. El conducto del epidídimo
Si nosotros lo extendiéramos, o sea, ahí enrollado ocupa más o menos 7 centímetros y medio. Pero si nosotros lo extendiéramos, lo desenrolláramos, mide de 4 a 6 metros de longitud. Y el epidídimo va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza prácticamente va a estar ocupada o va a estar formada por los conductos eferentes, ¿sí? Estos. Y el resto va a estar dado por el conducto del epidídimo. Bien, los conductos, los espermatozoides, ¿sí? Van a entrar en el epidídimo proveniente del testículo, van a madurar durante su paso a lo largo del conducto del epidídimo, porque acuérdense que es un conducto muy largo, entonces al ser largo le da tiempo a que los espermatozoides puedan madurar, van a adquirir movilidad y la capacidad de fecundar un ovocito. Durante el proceso de maduración, que va a depender por supuesto de los andrógenos, de las hormonas masculinas, la cabeza del espermatozoide se va a modificar porque va a recibir el agregado de un factor discapacitante, se llama, asociado a la superficie. Es decir, el espermatozoide ya va a estar en condiciones de poder fecundar un óvulo, pero en su trayecto por el epidídimo va a sufrir una discapacitación. ¿Para qué? Para que sea inhibido de manera reversible su capacidad fecundante. Entonces, esa capacidad fecundante la va a recuperar cuando ya esté en el tracto genital femenino. Pero es muy importante porque así se asegura que el espermatozoide llegue en condiciones al tracto genital femenino y empiece a manifestar todos los cambios que se necesitan para que ese espermatozoide pueda fecundar el óvulo. Bien, después de la capacitación se van a poder unir a los receptores que tienen la membrana pelúcida del óvulo, ¿sí? Y esa unión va a desencadenar la reacción acrosómica en la cual el espermatozoide va a liberar todas las enzimas que ustedes por ahí ya conocen y va a permitir que se perfore esa cobertura, esa cubierta que tiene el óvulo y pueda llegar a fecundar. Al igual que la mayor parte de la vía espermática, el conducto del epidídimo está revestido también por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿sí? También va a tener dos tipos celulares, como hemos visto hace rato, las células principales, que son altas, ¿sí? Varían entre 80 micras más o menos en la cabeza del epidídimo y unos 40 micras en la cola. Desde la superficie apical estas células se van a extender microvellosidades, que son las microvellosidades modificadas largas e irregulares, que van a recibir el nombre de estereocilios. Acuérdense que los estereocilios no son móviles. Y el otro tipo de celulares son las células basales, que son pequeñas células bien redondeadas que están apoyadas sobre la lámina basal también, y son las células madre del epitelio del conducto, ¿sí? La mayor parte del líquido que no se reabsorbe en los conductos eferentes se va a reabsorber en la porción proximal del epidídimo. Por eso es muy importante que estas células tengan esas microvellosidades porque les aumentan la superficie de absorción. Las células epiteliales fagocitan también cualquier cuerpo residual que no haya sido eliminado por las células de Sertoli, ¿sí? Así como los espermatozoides que también han degenerado o tienen algún problema. El citoplasma apical de las células principales tiene muchas invaginaciones a la altura de la base de los estereocilios, también tiene vesículas cubiertas, cuerpos multivesiculares y lisosomas. Las células principales van a secretar distintos componentes relacionados al ácido oxálico, glucoproteínas, que además del glucocáliz y los esteroides van a contribuir a la maduración de los espermatozoides. O sea que tienen una función secretora también. En la cabeza del epidídimo y en la mayor parte del cuerpo, la cubierta muscular lisa va a consistir en una capa delgada de músculo liso circular que se parece a la de los conductillos eferentes, ¿sí? No es muy importante. En la cola sí se va a sumar una capa longitudinal interna y otra externa, y estas tres capas luego se van a continuar con las tres capas musculares lisas del conducto deferente, o sea que el final del conducto del epidídimo se va a parecer ya a la pared del conducto deferente, que es con quien se continúa. Estas diferencias morfológicas corren paralelas, ¿sí? Con diferencia en la función del músculo liso. En la cabeza y en el cuerpo del epidídimo, las contracciones que produce ese músculo liso son peristálticas, rítmicas, espontáneas, van a servir para mover los espermatozoides a lo largo del conducto. En cambio, en la cola, que funciona más bien como un reservorio
principal de espermatozoide maduro ocurren pocas contracciones peristálticas. Los espermatozoides maduros van a ser impulsados hacia el conducto deferente por esas contracciones intensas de las 3 capas musculares lisas después de la estimulación nerviosa que se da asociado a la eyaculación, ¿sí? Bueno, en esta imagen ustedes están viendo el epitelio ese columnar que les hablaba del conducto epididimario, que está rodeado por una capa circular de músculo liso, ¿sí? Lo están viendo acá, eso que está teñido como de rosado, ¿sí? Que es finita, ¿sí? Se vuelve más grueso a medida que avanzamos en el cuerpo y en la cola del epidídimo. En esto se muestra las células principales, las ven ahí, con los estereocilios, las células basales que están acá, las células más gorditas, o sea, las principales son alargadas y tienen los estereocilios y las basales están en la base. En el caso de acá en esta imagen de la derecha, están viendo también un conducto del epidídimo que permite ver los dos tipos celulares, las células principales que son las alargadas y las basales que son más bien redondeadas en la base. También, bueno, por supuesto, de la superficie apical de las células principales se extienden los estereocilios, que lo están viendo acá como en las flechitas, esos son los estereocilios. ¿Qué más? Los núcleos de las células basales son más bien esféricos y están situados cerca de la membrana basal, mientras que los núcleos de las células principales son cilíndricos, ven que son como más alargaditos, acompañando también la forma de la célula. Alrededor del epitelio del conducto hay una capa de células musculares lisas en disposición circular, lo están viendo acá, muy bien delimitado. Ven el tejido conectivo también, aquí donde discurren los vasos sanguíneos. Acá ven espermatozoides en abundancia. Ahí tienen los aumentos. Pasando al conducto deferente, o también lo van a conocer como vas deferens, es una continuación, les decía, directa del epidídimo, o sea, de la cola del epidídimo, va a ascender a lo largo del borde posterior del testículo, cerca de los vasos y los nervios testiculares. Se va a introducir en el abdomen como un componente del cordón espermático, ¿sí? Esa estructura que se introduce al abdomen y que lleva y trae, por supuesto, los nervios, los vasos sanguíneos, en este caso también el conducto deferente. El cordón espermático va a tener, como ven, la arteria testicular, arterias pequeñas para el conducto deferente, el músculo cremaster, el plexo pampiniforme, vasos linfáticos, fibras nerviosas simpáticas, la rama genital del nervio genitofemoral. Todas estas estructuras están rodeadas por fascias derivadas, por supuesto, de la pared abdominal anterior. Cuando ha descendido el testículo, ha arrastrado todo eso y por eso tiene la misma composición. Después de abandonar el conducto espermático, el conducto deferente va a descender en la pelvis hasta la altura de la vejiga, ¿sí? Donde su extremo distal se va a dilatar y va a formar la ampolla del conducto deferente, que recibe el conducto de la vesícula seminal y se va a continuar hasta la uretra a través de la próstata con el nombre de conducto eyaculador. El epitelio es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico muy parecido al del epidídimo, pero a diferencia de este, la luz del conducto no es lisa, ¿sí? En los cortes histológicos la mucosa parece tener como pliegues longitudinales profundos en la mayor parte de su longitud, probablemente a causa de la contracción de ese músculo, de esa pared muscular gruesa que tiene, porque acuérdense que acá el conducto deferente tiene 3 capas musculares. Las células cilíndricas altas también presentan estereocilios, las células basales redondeadas también están presentes apoyadas en la membrana basal. Y bueno, me parece que es todo por lo del conducto deferente, ¿sí? En esta imagen están viendo lo que les decía, que la superficie no es lisa, sino que presenta, bueno, una capa muscular muy gruesa, en donde están viendo, por ejemplo, la capa interna y externa del músculo liso longitudinal, ¿sí? Y la intermedia de músculo circular, lo están viendo acá. Esta es longitudinal, y esta es circular, ¿sí? Es muy importante, ustedes ven lo que es justamente la mucosa y todo lo que es muscular, ¿sí? Y la adventicia externa, por supuesto, donde están todos los vasos sanguíneos. En esta imagen, por ejemplo, que se vea más aumento,
la mucosa se muestra ese epitelio que es pseudoestratificado con las células basales y células que son las células principales, que algunas de ellas tienen estereocilios, no se los diferencian muy bien acá, pero están ahí presentes, ¿sí? Y por supuesto la lámina propia que está por debajo de esa mucosa, que es el tejido conectivo. Este es, bueno, un corte de un cordón espermático humano, en donde están viendo poco aumento en varias estructuras, ¿sí? La arteria, las venas del plexo pampiniforme, la arteria y venas testiculares. Ese plexo pampiniforme es muy importante para regular la temperatura del testículo, ¿sí? Porque es como una red y ayuda a que la sangre a pasar ahí, actúa como un radiador, tanto ya sea para aumentar la temperatura, para disminuirla, ¿sí? Regulando eso junto con el músculo cremaster, ayuda a regular la temperatura del testículo. Lo que se ve a mayor aumento, aquí por ejemplo, está la vena pampiniforme. ¿Ven? Esto que está acá, una vena del plexo pampiniforme, lo llevamos más a aumento, lo están viendo acá. ¿Sí? Hay hace de células musculares lisas longitudinales en la túnica adventicia, ¿ven? Que ingresa justamente todas esas fibras musculares a la adventicia. En este corte transversal se ve la pared muscular gruesa, como lo veíamos recién también. El recuadro, mayor aumento, pueden ver esa capa muscular, el epitelio pseudoestratificado, con las células principales altas que tienen los estereocilios y las células basales que son redondeadas con su núcleo redondeado. Bueno, en cuanto a las glándulas sexuales anexas, hemos dicho accesorias o también secundarias masculinas, comprenden principalmente las vesículas seminales, las próstatas y las glándulas bulbouretrales. Con respecto a las vesículas seminales, son un par de glándulas tubulares, alargadas, ¿sí? Muy tortuosas, lo ven acá, que están ubicadas en la pared posterior de la vejiga, ¿sí? Paralela a la ampolla de los conductos deferentes. Esta es la ampolla de los conductos deferentes. ¿Por qué se llaman vesículas seminales? Porque al comienzo se pensaba que se reservaban, que se almacenaban los espermatozoides. En realidad ya se ha demostrado que no tiene esa función, pero bueno, el nombre se mantiene. Sí se ha visto que tiene una gran capacidad secretora de prostaglandina, que en realidad a la próstata se creía que era la principal productora de prostaglandina. Ahora se sabe que son las glándulas seminales, entonces la próstata se llama próstata por lo de la prostaglandina, pero se sabe que las vesículas seminales son las que más prostaglandina secretan. Al principio, bueno, el conducto excretor corto que parte de cada vesícula, ¿sí? Fíjense ahí, se combina con la ampolla del conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Las vesículas seminales se van a desarrollar, si ustedes recuerdan la embriología, como evaginaciones de los conductos mesonéfricos de Wolff en la región de la ampolla. La pared de las vesículas seminales van a contener una mucosa, una capa de músculo liso delgada y una cubierta fibrosa. La mucosa va a tener muchos pliegues primarios, secundarios, terciarios, que van a aumentar la superficie secretora de las vesículas. No obstante, todas las cavidades irregulares que se forman están comunicadas con la luz, ¿sí? O sea, no es que sean distintos túbulos, sino que son todas esas cavidades que se forman dan a una sola luz. El epitelio pseudoestratificado cilíndrico contiene células cilíndricas altas no ciliadas y células redondeadas bajas que van a estar apoyadas sobre la lámina basal. Las células bajas parecen que son muy similares a las del resto de la vía espermática. Son células madre de las cuales van a derivar justamente las células cilíndricas. Estas células cilíndricas van a tener una morfología de una típica célula secretora, con un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, con vesículas de secreción grandes en su citoplasma apical. La secreción justamente de estas vesículas seminales es un material viscoso blanco amarillento, va a ser rico en fructosa, que sirve de energía para los espermatozoides, va a tener otros sacáridos simples, va a tener aminoácidos, ácido ascórbico y, como les decía, las prostaglandinas, ¿sí? Que se habían aislado principalmente en la próstata, pero se han visto que se sintetizan las vesículas seminales en gran cantidad. La contracción de la cubierta muscular de la vesícula seminal, justamente de esa musculatura lisa, durante la eyaculación va a permitir la expulsión de sus secreciones hacia los conductos eyaculadores y va a contribuir a evacuar, a movilizar los espermatozoides de la uretra, ¿sí?
todo está bajo control de la testosterona, ¿sí? Bueno, acá están viendo una microfotografía de poco aumento de un corte teñido con hematoxina y eosina. Les decía que tiene una estructura tubular tortuosa que en el corte exhibe lo que parece varias luces. Ve que parece que son como varias luces, pero en realidad no es que sean varias luces, sino que al ser tan tortuosa, cuando se corta, da ese aspecto, ¿sí? La mucosa se caracteriza, les decía, por esos numerosos pliegues que están acá, ¿sí? Indicados por estas flechas. Está apoyada sobre una cubierta de músculo liso, ¿sí? Que lo están viendo acá. Este es el músculo liso, esta es la mucosa que se apoya sobre, por supuesto, o sea, tiene un epitelio, una lámina propia, y esa mucosa se apoya sobre el músculo liso. Está organizada en dos capas, que es una circular interna y otra longitudinal externa. Aquí están viendo con mayor aumento los pliegues de la mucosa, ¿ven? Y el epitelio pseudoestratificado que les mencionaba. Acá se han marcado con flechitas las células basales de ese epitelio pseudoestratificado. Y las otras son fáciles de distinguir porque son células alargadas cilíndricas. Con respecto a la próstata, es la glándula sexual accesoria más grande del sistema genital masculino. Su forma y su tamaño son comparables a la de una nuez. La función principal de la próstata va a ser secretar un líquido de color claro, levemente alcalino, que va a permitir, bueno, va a contribuir significativamente a la composición del semen. El epitelio va a descansar sobre una delgada lámina propia que se va a continuar con el estroma circundante. Desde el punto de vista de la anatomía macroscópica, la próstata se divide en lóbulos, pero por la histología y la clínica se van a distinguir tres zonas concéntricas, que lo están viendo acá con distintos colores, ¿sí? Acá tienen las zonas, ¿sí? Esas tres zonas concéntricas van a estar rodeando en parte la uretra prostática, ¿sí? La zona periuretral, que es la que justamente contiene las glándulas mucosas y están alrededor de la uretra, ¿sí? Que se extienden, esas glándulas mucosas se van a extender hacia el interior del tejido conectivo y el músculo que rodea la uretra y solo se van a encontrar por encima del folículo seminal. La zona central va a contener glándulas submucosas, estas zonas de color celeste, ¿sí? Submucosa, y la zona periférica o la zona más externa, que es de mayor tamaño y va a tener glándulas principales grandes, cuyos conductos excretores van a transcurrir hacia atrás hasta su desembocadura a lo largo del colículo seminal de la uretra, ¿sí? ¿Qué más? Hasta la pubertad es importante resaltar que la próstata, ¿sí? Antes de la pubertad es importante destacar que la próstata, el tejido glandular en realidad, va a tener un sistema de conductos y como unos alvéolos o unos botones terminales sin desarrollar. En la pubertad, por efecto de las hormonas, ese epitelio que es cilíndrico simple, que está formando parte de estas glándulas, se hipertrofia, ¿sí? En realidad se produce una hiperplasia, en realidad un crecimiento significativo, se forman alvéolos, ¿sí? Y la próstata duplica su tamaño. Estas modificaciones, les decía, tienen que ver con la secreción de la testosterona. Es muy importante porque dentro de la secreción de la próstata se encuentra, por ejemplo, el antígeno prostático específico, PSA, que bueno, es una enzima, una serinproteasa que sirve como marcador tumoral. Tiene mucha importancia en cuestión de como marcador tumoral porque en condiciones normales este antígeno, el PSA, se secreta hacia los alvéolos y en última instancia se incorpora en el líquido seminal. Cuando aumenta, ¿sí? Por una cuestión tumoral, la producción de este antígeno va a pasar a la sangre, ¿sí? Y se lo puede reconocer aumentado en el hombre que presenta un cáncer de próstata, ¿sí? O sea, en condiciones normales es muy poquita la cantidad que se encuentra en suero, ¿sí? Cuando aumenta es porque hay una hiperplasia,
un crecimiento maligno de la glándula. ¿Qué más? Otra enzima muy importante, la fosfatasa ácida prostática, PAP, que regula la proliferación celular y el metabolismo del epitelio glandular, y también, bueno, la fibrinolicina, que es secretada por la próstata y sirve para licuar el semen. Con respecto, bueno, acá tienen, por ejemplo, una microfotografía, el microscopio óptico, donde pueden ver los alvéolos, ¿ven? Que no son botones pequeñitos, sino que está bien, ya han desarrollado. Desde el punto de vista histológico, les decía que la próstata se compone de unas 40 glándulas túbulo-alveolares que se vacían en unos 20 conductos excretores. Acá tienen el estroma, o sea, tiene una cápsula que emite tabique hacia el interior, y se ven ahí perfectamente los alvéolos. Van a ver que esos conductos excretores independientes van a desembocar en la uretra, a ambos lados del colículo seminal. Las glándulas van a estar incluidas, les decía, en un estroma que está compuesto principalmente por un tejido conectivo, ¿sí? Con células del músculo liso, porque es muy importante para la contracción y para que puedan secretar, para que pueda, digamos, movilizarse su contenido. El músculo va a conformar como una masa muy densa alrededor de la uretra y por debajo de la cápsula. La cápsula es delgada, pero es bien fuerte y es muy parecida al resto del estroma, aunque está muy unido. Los alvéolos van a tener tamaño muy variable y la forma es muy irregular, con numerosos pliegues. Van a ver que están revestidos los alvéolos por un epitelio biestratificado, que va a estar conformado por una capa basal de células más bien aplanadas y una capa luminal, que son células más altas, cúbicas o cilíndricas. El epitelio de los conductos excretores también es del mismo tipo, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? La próstata se va a caracterizar por presencia también de llamados cuerpos amiláceos. Amilón viene de almidón. Estos cuerpos son redondos, eosinófilos, se encuentran en los alvéolos. Están compuestos por depósitos de ciertas glucoproteínas que se denominan amiloides. La cantidad de cuerpos amiláceos va a aumentar con la edad. Pueden calcificarse, entonces ahí se denominan cálculos o concreciones. Cuando se hace por ahí una ecografía y se demuestra la presencia de estas concreciones, o sea, es normal. Acá tienen, por ejemplo, la imagen de un cuerpo amiláceo, ¿sí? O sea, se ve una sección de próstata donde hay un cuerpo amiláceo, células musculares del estroma, acuérdense que ese estroma es rico en células musculares, el epitelio glandular, ¿sí? Las células musculares lisas del estroma son muy evidentes. Esto está teñido con Van Gieson, por eso lo ven de ese color. Con respecto a las glándulas bulbouretrales, las glándulas bulbouretrales son estructuras del tamaño de un poroto. El conducto de cada glándula atraviesa la fascia inferior del diafragma urogenital y se une a la porción inicial de la uretra esponjosa. Aquí están, ¿ven? Estas glándulas son túbulo-alveolares compuestas que desde el punto de vista estructural se parecen a las glándulas secretoras de moco, ¿sí? El epitelio cilíndrico simple, que tiene una altura que varía mucho de acuerdo con el estado funcional de la glándula, está también bajo el control de la testosterona. La secreción de la glándula es clara, es de tipo mucoso y se produce durante la estimulación sexual principalmente. Esta es la parte principal del líquido preseminal, ¿sí? Y que sirve para lubricar la uretra esponjosa y también neutraliza cualquier rastro de orina ácida. Bien. En los conductos excretores mayores sí se puede encontrar un epitelio estratificado cilíndrico, pero en los menores es un epitelio simple. En cuanto a la fotomicrografía que están viendo acá, está teñida con hematoxina eosina, es de una glándula bulbouretral, por supuesto. El epitelio, como les decía, está formado por células cilíndricas secretoras de moco. Los núcleos se hallan desplazados contra la base celular por todo el material de secreción que tiene, ¿sí? En el citoplasma. El aspecto del citoplasma es el típico de células mucosecretoras. Pueden ver distintos conductos. Ven, acá están los conductos. Estos son los conductos. Acá incluso ven la luz de un conducto.
En algunos sitios los conductos poseen células secretoras de moco. Ven que acá están viendo algunas celulitas secretoras dentro de los conductos. No solo la parte del adenómero, sino en los mismos conductos también hay células secretoras de moco. Bueno, el pene, que es otra de los órganos que forman el aparato genital masculino, va a consistir principalmente en dos masas dorsales de tejido eréctil, que se conocen como cuerpos cavernosos, y una masa ventral, que se conoce como cuerpo esponjoso, en el que está incluido el segmento esponjoso de la uretra, de ahí el nombre, ¿sí? Va a tener una capa fibroelástica densa, la túnica albuginia, que es prácticamente lo que veíamos también, que estaba rodeando los testículos, ¿ven? Esta acá amarillita, que esa túnica albuginia va a enlazar los tres cuerpos y va a formar una cápsula alrededor de cada uno de ellos. Los cuerpos cavernosos van a contener una abundante presencia de espacios vasculares, que son muy amplios, de forma irregular, revestidos por un endotelio vascular, por supuesto. Estos espacios van a estar rodeados por una capa delgada de músculo liso, que va a formar cordones dentro de la túnica albuginia que interconectan y entrecruzan el cuerpo cavernoso, ¿sí? O sea, esta parte muscular va a interconectar ese cuerpo cavernoso. ¿Qué más? La piel del pene es fina y está poco adherida al tejido conectivo laxo que está por debajo, excepto a la altura del glande, en donde la piel es muy finita y está firmemente adherida, y eso hace que la sangre que corre por las venas musculares anatomosadas de gran calibre hacen que se vean de color azulado, ¿sí? La piel del glande. En la piel de la cara interna del prepucio y sobre el glande se encuentran también glándulas sebáceas modificadas, que son las glándulas prepuciales llamadas glándulas de Tyson, cuya secreción grasa y las células epiteliales que se descaman van a conformar el esmegma prepucial. En el tejido subcutáneo no hay tejido adiposo, ¿sí? En el tejido subcutáneo del pene los espacios vasculares van a aumentar de tamaño y adquieren una rigidez mayor al llenarse de sangre. Eso hace que produzca, digamos, la erección del pene. Por supuesto que las arterias profundas del pene se van a dividir en ramas que se denominan arterias helicinas porque tienen esa forma helicoidal, pero que, o sea, son espiraladas, pero en el momento de la erección se llenan de sangre y se tornan más bien rectas, o sea, se rectifican, y eso hace que el tejido se vuelva, tome otra consistencia. Hay una anastomosis arteriovenosa importante entre la arteria profunda del pene y el sistema venoso periférico. Bueno, acá están viendo las estructuras, esas que les acabo de mencionar. Toda la descripción que he hecho ustedes la podrían seguir en esta imagen que está aquí a la derecha. Esto es una fotomicrografía del cuerpo esponjoso. Acá está teñido con hematoxilina eosina, donde se puede ver justamente el cuerpo esponjoso y la uretra. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, están viendo con mayor aumento el cuerpo esponjoso, donde pueden ver la gran cantidad de espacios vasculares con forma irregular, y fíjense también la presencia de músculo liso, ¿sí? Entre todos los espacios vasculares, ¿sí? Y la presencia de músculo liso, formando lo que se conocen como almohadillas subendoteliales. Bueno, para terminar, a mí me gustaría que ustedes, yo sí les he hablado, pero me gustaría que ustedes investiguen a qué hace alusión y puedan explicarlo con sus palabras, justamente lo que son los ciclos en el epitelio del túbulo seminífero y las ondas en el túbulo seminífero, todo relacionado al túbulo seminífero de humanos. Hasta aquí llegamos entonces y damos por terminada la videoclase de aparato genital masculino. Que sigan bien.